Día eje en la reunión de los gobernadores, que seguramente Matt y Johnny van a charlar por ahí, el quilombo económico, etcétera. Pero arrancamos el día con una nota de Cristina, que básicamente, recién Roberto decía, es como todo un adorno para poner un párrafo. Y en ese párrafo lo único que hace es atacar una vez más a Axel Kicillof, que es una de las... No sé, viste que no sabemos si va a ser presidente, si va a ser el candidato, si va a ser el líder. Todo eso está por verse. Ahora, ¿qué es uno de los que tiene posibilidad de serlo? Que es el que gobierna el 40% del país. Y que además en todo ese adorno para poner ese párrafo también hay cosas que no cierran. Vos lo marcabas en el prepase. Falta de datos, dejó afuera algunas elecciones que son justamente, por ejemplo, la del 2009, que fue la primera elección de ella como presidenta. Hay también ahí un tironeo de los resultados provinciales, de provincias donde algunas desdoblaron, otras ni siquiera hubo elecciones de gobernador este año y puestas todas juntas, como si los gobernadores peronistas que supuestamente le responden a ello hubieran ganado y el gobernador peronista que no le responde no, cosa que tampoco es así. Tampoco hubo buenos resultados en las provincias donde está intervenido el PJ por decisión de ella. Hay como un cúmulo de cosas, pero creo que el resumen es un poco, o por lo menos el resumen que veo yo es... Hace 50 días hubo una elección en la provincia de Buenos Aires. La ganó Kicillof por 14 puntos. En el medio hubo una intervención de Estados Unidos explícita y un cambio de tópico de la elección de una elección provincial a una elección nacional. O sea, una elección con Trump y sin Kicillof. Y es esa la que no salió bien. Trump eligió en esa intervención como su enemigo a Kicillof. Y vos elegís, en el caso de Cristina, elige pegarle al enemigo de Trump y Milei. Es poco explicable. Yo no sé qué vieron ustedes en esta carta. Sí, pero... la verdad que se pueden hacer tantos análisis sobre el resultado de la elección, de por qué, como decís vos, por ejemplo, Infran desdobló y ganó la primera elección legislativa y después ganó la elección nacional. O sea que no es indicativo de lo que tenés que hacer o no tenés que hacer como definitivo de lo que va a pasar. También se le puede haber dicho, bueno, la lista estuvo mal hecha, no hubo intendente, no hubo representante de la matanza, claro, también se perdió por eso. También podés decir que no, la verdad que Kicillof se puso la campaña al hombro. ¿Dónde estuvieron todos los otros sectores del peronismo? Porque no se lo vio durante toda la campaña. ¿Qué estaban esperando que le fuera mal para salir con el dedo a acusar? Ah, ¿vieron que nosotros teníamos razón? La verdad que son tantos los análisis que se pueden hacer sobre el resultado electoral. Ahora esperar para salir a decir esto. Y yo, para mí, no es que queda como uno de los candidatos a presidente. Para mí, hoy es el único candidato a presidente que tiene la oposición, Kicillof. No hay nadie a la vista, faltan 2 años, puede pasar cualquier cosa, pero la verdad es que si va a ser esta la tónica, otra vez, de ver cómo esmerirlo día a día, lo más probable que pase es que, no sé, que venga, si le va mal a Milei, pues la única que le queda mal al peronismo hoy es esperar que le vaya mal a Milei, ¿no? Sí. Pero esta elección va a aparecer un youtuber que cuando le va mal a Milei el peronismo mete más miedo, claro, que alivio. No es eso que ves del otro lado y que te da cierta tranquilidad de que cuando pase todo esto vas a estar mejor. Claro, porque si hay unas cosas que le quedó a la gente del gobierno de Frente de Todos, más allá del problema económico, fue esto. Las cartas abiertas, los renunciamientos, todo ese caos político que no podían poner en una sola conducción, fue también lo que la gente dice, no quiero que vuelva a eso. Bueno, y Cristina, la verdad, lamentablemente... Además hay una coincidencia, recién lo pensaba, ¿no? Milei le echa la culpa a Kicillof de todos los males de Argentina, ¿no? El riesgo Cuca es Kicillof. Lo dijo Milei, lo dijo Trump. Sí. Y Cristina le echa la culpa a Kicillof de todos los males del peronismo. Sí, y ayer no lo invitaron, y es ayer una coincidencia muy tremenda. Ayer lo marginaron de la reunión, después vamos a hablar de la reunión, ¿no? Sí. Y señalado en todos los reportajes por Milei como ese, el comunista, ¿no? Y sale Cristina también, o sea. ¿Mati? Sí, yo creo, hay punto por punto, me parece que algunos puntos son más interesantes en términos del análisis general de las elecciones. Hay algunos puntos que son un poco más cuestionables, quizás por el contenido, algunos no por el contenido, sino por lo contradictorio que resulta ese contenido con expresiones anteriores, y otros que tienen algunos datos que directamente son falsos,
creo que en este caso el primer párrafo es el más problemático en eso porque da algo que no es cierto. Dice: desde la reapertura de la democracia, todos los presidentes, salvo de la Rúa y Alberto Fernández, ganaron la primera elección parlamentaria siguiente. Se está excluyendo ella misma. Supongo porque considera parte del mismo ciclo que empezó con Néstor, pero en ese caso tenés que incluir a Alberto Fernández también en la cuenta. Ahí está el problema, que ella no termina de asumir que ese gobierno fue parte de lo que la gente asocia a ella. Sí, pero incluso me parece que hay una cuestión de hablar de lo que viene después de una elección presidencial en la que ganás. Ella asume como presidente en 2007, no en 2003, más allá de que es el mismo proyecto político. Y en 2009 no hay ninguna, digamos, forma de dibujar algo parecido a una victoria. En esa elección se perdió la provincia de Buenos Aires, se perdió todos los principales distritos y además se perdió en el total nacional contra una fuerza que no ganó ningún distrito, que era la del acuerdo cívico y social, por lo menos de los distritos más grandes. Y de hecho la reacción a esa elección fue una reacción de cambiar el gabinete. Se lo saca en ese momento a Sergio Massa, que era el jefe de gabinete, para poner a Aníbal Fernández. Se lo saca en ese momento a Carlos Fernández, ministro de Economía, para poner a Amado Budo. Es decir, cambios fuertes de gabinete. Y no solo eso, también, y acá quiero corregirme porque ayer lo dije mal. Ayer había dicho que al día siguiente Néstor Kirchner asume como presidente del PJ y se pone al frente. No, él renuncia como presidente del PJ, se dedica a recorrer el país durante un año y después lo aclaman para que vuelva a asumir. Pero ¿qué hace Néstor? Salir a recorrer el país, a reunirse con intendentes, con gobernadores, con sindicatos, a abrirse en vez de cerrarse. ¿No es cierto? Es cierto que Cristian no lo puede hacer por digamos, la proscripción que además le impone la restricción a la circulación. Pero era una cuestión más de decir, uno puede, cuando pierde, ampliar el armado político o cerrarse todavía más en los propios. Sí. Después hay que ver hacia dónde va esa ampliación en todo caso. Creo que hubo en el último año mucha crítica a los gobernadores. De hecho, la narrativa durante la interna que finalmente no se dio contra Quintela era una lógica que hasta era problemática desde el lado de medio que si sos gobernador sos un potencial traidor porque dependés de fondos de la nación. Hoy en la carta hay un reconocimiento a los gobernadores, salvo a uno, pero hay un reconocimiento a los gobernadores. Y un poco la narrativa en los últimos días ha sido contra los intendentes de la provincia de Buenos Aires. A mí lo que me llama la atención es que Máximo en la última vez dijo hay que ampliarse, ¿no? El peronismo tiene que ampliarse. No se ve hacia dónde. Porque un día critica a los propios gobernadores, en este caso a un gobernador, a veces critica a los propios intendentes. Lo que da toda la sensación es que él quiere reducirlo al peronismo. Y ya lo habíamos hablado la otra vez con esas intervenciones que hizo a varios peronismos del interior porque no votaban de acuerdo a lo que ella pensaba. Y nosotros también, la verdad, que pensamos que hay que votar en contra del gobierno. Pero cuando no tenés que gestionar, no tenés que pagar sueldos, y vos ves que si tenés que pagar sueldos y no tenés nada en la caja, el único que te puede ayudar es el gobierno nacional, es una situación que a veces hay que entender a algún gobernador. Y además cuando hay una conducción política, vos les podés decir a los gobernadores, tomen esta decisión que hoy es antipática y les puede traer un perjuicio, porque siguiendo por este camino estratégico llegamos a un lugar en el que todos estamos mejor. Cuando no hay alguien para establecer ese camino, esa conducción, lógicamente cada cual toma la decisión que más lo beneficia en la suya, porque no hay nadie que te englobe y te ponga un objetivo en común. Hay un dato más que publicó hace un rato Pablo Salinas, el politólogo, para analizar, para seguir analizando la elección, que es de las provincias en las que finalmente ganó la libertad, en las que finalmente ganó el peronismo. Falta alguna que se puede llegar a dar vuelta en el escrutinio, pero ya medio está. La única en la cual iba con el sello de Fuerza Patria es Catamarca, que es una de las rebeldes además. Todas las otras eran Defendamos San Juan, Defendamos La Rioja, Fuerza Santa Cruz o Santa Cruceña. Frente para la Victoria. Frente para la Victoria en Formosa. Claro. Y ahí también hay otra cuestión que habla de cómo el Armado Nacional no termina de cuajar, ¿no? Porque si la marca que elegiste para tu Armado Nacional termina performando peor que otras marcas, es porque algún problema también hay. Así es. En 5 minutos lo pueden cronometrar. Si quieren, Mati Mousset les va a contar todo lo que se sabe y lo que todavía no
alrededor del recuento definitivo. Están todavía abriendo sobrecitos. No, ya no se abren sobres. Ahora se desdoblan boletas únicas. Sí, en otro lugar. Pero antes, te bancamos un toque porque quería hacer una pasadita por la economía, cómo están las cosas a esta hora y sobre todo las novedades de ayer, porque hubo por primera vez una señal del gobierno de decir, che, hay que hacer algo para que la actividad en algún momento pegue un repunte, porque si no, esto no va a ningún lado. Sí, esta semana se avanzó primero en una licitación con una tasa de interés más baja de la que se venía trabajando. También hay que entender que en la previa electoral se trabajaba en un escenario que preveía una crisis, ¿no? Entonces, prever una crisis en el mercado financiero es adelantarse a esa crisis y por eso la tasa de interés duplicaba o en algunos momentos hasta triplicó la inflación. En la licitación de esta semana, la tasa de interés que convalidó el Ministerio de Economía fue un poco más del 3%, es un 50% más que la tasa de inflación que estamos teniendo, digo, asegura un negocio financiero, pero liberaba a partir de hoy 5 billones de pesos y la pregunta era, bueno, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Va a dejar que esos pesos circulen en la economía? ¿Va a permitir tasas de interés más bajas en el sector bancario? Y sobre todo, ¿qué iba a pasar con los encajes? Lo tenemos en la placa 1, esta comunicación del Banco Central en relación justamente a esta flexibilización en los encajes. Recordemos, los encajes son la cantidad de pesos que quedan congelados en los bancos. Yo voy y deposito 100, bueno, los encajes estaban arriba del 50%, más de la mitad de esos 100 pesos que yo depositaba quedaban congelados dentro del propio banco y no salían, no se daban vuelta para prestarle a quien iba a buscar crédito a ese banco. Entonces eso hacía obviamente que estuviéramos en una situación económica con un apretón monetario muy muy fuerte para tratar de llevar esa realidad que decía el equipo económico de no hay pesos, ¿no? No hay pesos para irse a presionar al dólar. Ahora hay una flexibilización de los encajes, no tanto por el porcentaje, sino por cómo se cuentan esos encajes. Lo que hicieron desde el gobierno fue decir a los bancos, todos los días me tenés que demostrar que tenés más del 50% de los pesos congelados. Ahora vuelve a ser mensual. Obviamente que en el medio los bancos hacen un millón de cosas con esos pesos, pero bueno, flexibiliza un poco la política monetaria. Hay expectativas en relación a qué va a pasar la semana que viene, porque es un nuevo mes, ya se terminaron los contratos de dólar futuro de octubre, ya se pagaron los dólar link. Bueno, ¿qué va a pasar con el esquema cambiario? Si va a seguir este esquema de bandas, el gobierno dice que sí. Bueno, si van a seguir en este valor o no. ¿Qué va a pasar cuando el dólar llegue al techo de la banda? Si van a intervenir con los dólares del fondo o no. Y sobre todo, si van a comprar. O sea, si van a pasar a acumular dólares. Hubo una presentación que dio muchas vueltas de parte de el vice del Banco Central, Werling, que es como muy técnico él, y ahí hablaba justamente de la importancia de acumular reservas, algo que le dice sistemáticamente también el Fondo Monetario. Así que hay expectativa en relación a qué es lo que va a pasar a partir de la semana que viene en este nuevo escenario sin el riesgo Cuca, como dicen ellos. Ahora es un solitario, eso es cierto. Ahora van a tener que hacerse cargo de más cosas porque evidentemente la excusa de ese miedo ya no es tan sólida, aunque Caputo dice, bueno, mientras sigan existiendo va a seguir existiendo el riesgo Cuca, pero bueno, para eso ya haría falta otro tipo de soluciones más drásticas, que las han intentado en este país, tampoco es cuestión de ignorarlo. Vamos ahora sí a meternos un poco en los numeritos que están quedando del escrutinio definitivo, Mati, porque con muchas provincias que habían cerrado sus resultados muy ajustados, con extrema paridad, estaba la expectativa a ver si alguna podía cambiar de color, y así fue. Sí, estrictamente ha terminado el escrutinio definitivo en varios de los distritos. Hasta hoy lo que tengo entendido es que Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza son distritos que necesitan todavía dar algún cierre. Creo que Mendoza terminó de contar, pero falta agregar el tramo de votos en el extranjero. Como para terminar, algunos están publicados también en la página de la Cámara de la Justicia Nacional Electoral, otros todavía no, pero la verdad es que el procedimiento normal de escrutinio definitivo, para quien no sabe, arranca 2 días después de la elección, es el que vale legalmente, es el único que tiene validez legal y que normalmente
suele tener algunas diferencias con el provisorio porque se corrigen errores, pero son diferencias que son muy chicas. Sí. Hasta ahora, de las provincias que terminaron, la diferencia más grande que se puede haber percibido de un provisorio a un definitivo es de 0,09% en un porcentaje, con lo cual son números Menos de la décima parte de un punto. Números que no se mueven mucho. Había alguna expectativa, sobre todo quien más infló la posibilidad de que pudiera haber algún cambio en el escrutinio definitivo fue Jorge Capitanich, que había perdido Chaco por 0,7 puntos y bueno, es lo que decía, que tenía datos que le decían que estaba bastante más parejo. Es cierto que el escrutinio definitivo achicó diferencia, pero achicó en un margen que no llega ni cerca a darse vuelta la elección, con lo cual Chaco queda pintado de violeta. Era una de las más significativas porque se jugaba una banca en el Senado ahí en Chaco. Sí, y después hay mucho, yo quizás paso mucho tiempo en Twitter, pero hay mucho de información falsa sobre esto, que por ahí manijean y generan algún sentido que se comparte masivamente, pero me parece que está bueno aclarar qué es lo que viene sucediendo con el escrutinio definitivo para no agitar algo que después también no es cierto y que a veces siembra dudas sobre el sistema electoral, que es muy bueno, es muy sólido y es muy seguro en Argentina, Sí. más allá de cuál sea el gobierno. Esto fue lo que quedó del escrutinio definitivo, del escrutinio provisorio, perdón, Sí. pintado el mapa en la Cámara de Diputados. Este mapa, cuando termine el escrutinio definitivo, estoy casi en condiciones de confirmarte que va a quedar igual. Igual. Exactamente igual. La única duda en este momento me parece que es la provincia de Buenos Aires, donde la diferencia es de 0,54, pero desde el mismo peronismo coinciden que es una diferencia que es muy difícil de remontar en un escrutinio definitivo, 0,54. Se moverá 0,10 como mucho, 0,12 como mucho, es una provincia grande igualmente. Pero no va a moverse más que eso, la diferencia sigue siendo muy grande, con lo cual va a quedar... Estamos hablando de unos 50.000 votos, una cosa por el estilo, Sí, ¿no? algo así. Es cierto lo que decían esto de son 50.000 votos, faltan contarse 100.000 votos. Entonces, pero también hay una cuestión que es que si faltan contarse 100.000 votos y la diferencia es 50.000 votos, lo que vos necesitas Es que todos vayan, casi es todos vayan sacarle para un lado. por lo menos 75 a 25. Claro. La proyección no te da. Claro, y no hay ningún distrito, por lo menos de los grandes en la provincia de Buenos Aires, en la que el peronismo saque 75%, con lo cual, digamos, es un número que no pareciera... Hasta ahora no modificó ninguna banca el escrutinio. No modificó ninguna banca, la expectativa está puesta en una sola. Más allá de la provincia de Buenos Aires, que sí es una banca que estaría en juego si estuviera en duda el resultado, porque cambia si quedas 17 a 16 arriba o 17 a 16 abajo. Es una banca, pero sí... Ayer los libertarios salieron a celebrar, por ejemplo, que habían dado una vuelta a una banca en Tucumán. ¿Puede ser? No dieron vuelta, No dieron vuelta a nada. a banca en Tucumán. Esto también parece que es importante saber que había mucha noticia de el peronismo dio vuelta el resultado en La Rioja. Bueno, esto no es fácil. El peronismo dio vuelta el resultado en La Rioja el domingo. El domingo a la noche tarde. El domingo a la noche se terminó de dar vuelta ese resultado en el escrutinio provisorio, que es el que maneja la DINE que depende del Poder Ejecutivo, pero no hubo, el resultado del definitivo confirma el resultado del provisorio. No hubo nada parecido a fraude ni Y nada en el de caso eso. de Río Negro, que también era muy finito y además había mucho corte de boleta porque Claro. Villaverde había generado, cierto rechazo y demás. También circuló mucho, el peronismo dio vuelta al resultado en Río Negro. Bueno, falso. El peronismo ganó Río Negro en la categoría de senadores Y la perdió en la categoría de y la diputados. perdió en la categoría de diputados, que es lo que vemos en este mapa. Pero si vamos al tramo de senadores, vamos a ver que Río Negro es provincia pintada Celeste. de violeta, pero en este mapa, que es el de senadores, está pintada de celeste. Es el efecto Villaverde ese, ¿no? Exactamente. Es la efecto única, Villaverde. la única de las 8 que se elegía senadores. mirá. Claro, es el único distrito en el cual el resultado fue distinto en la categoría de senadores y diputados, claramente por gente que votó a la categoría de diputados de la Libertad Avanza, pero no quiso votar a Lorena Villaverde, implicada en casos de narcotráfico. Mati, tengo una duda que ayer giró muchísimo y viene girando en las últimas 48 horas. Martín Lustó, ¿entra o no entra? Bueno, eso te diría que No es... te adelantes, porque no es que se lo estaba dejando por el Pero final. yo se lo pregunto. No No, seas no. ansioso. Fero, por favor. Eso es lo que te diría que en términos de números, lo que más estaba disputado a la hora del escrutinio provisorio. Bien. Respecto del provisorio, de cara al definitivo, ¿no? El tema de la banca de Lustó. Exacto. ¿Por qué? Y les quiero mostrar esto con sistema DONT. Si vemos el 01, tenemos, este es el resultado del escrutinio provisorio
pero en el tramo de diputados. Cuando vos hacés, digamos, la división de cada uno de los, digamos, para explicar brevemente el sistema DONT, vos tenés que dividir la cantidad de votos que saca una fuerza política, primero por 2, después por 3, después por 4, así sucesivamente hasta la cantidad de bancas que tenés para elegir. Y la cantidad de bancas que recibe cada frente político, cada coalición, es la cantidad de números más altos dentro de la cantidad que vos necesitas llenar. Entonces, si tenemos el archivo 01, vamos a tener lo que digamos, este cuadro en la ciudad de Buenos Aires, que es justamente el que genera dudas para Martín Lustó. Mira, A ver. vos acá tenés la cantidad de votos, el 1 es la cantidad de votos que sacó cada espacio. Y después lo tenemos dividido por 2, por 3, por 4, por 5, así sucesivamente. Básicamente el motivo por el que está entrando Lustó y no está entrando la Libertad Avanza es que el octavo de la Libertad Avanza, digamos, dividido 8, el número inicial te da 96.383 y el número de Lustó es 97.794. 1.400 votos. Claro, que también es cierto que es 1.400 votos por 8 en el caso de votos que se tienen que sumar de la Libertad Avanza. Claro, es mucho, muchísimo. Son 10.000 votos. Claro, eso Claro. lo hace un poquito más complicado. También es cierto que si hubiera alguna corrección en cantidad de mesas, también podría esto afectar la cantidad de votos de Provincias Unidas. Por eso no está tan accesible como básicamente una diferencia de 1.400 votos como aparece acá, pero de la Libertad Avanza había mucha expectativa por esto. No sé si una expectativa real o una cosa medio chicanera también, para con Martín Lustó esto de decir, bueno, vamos al escrutinio definitivo a dejar afuera a Martín Lustó. La realidad es que es el cambio de banca que quizás parece más accesible, pero si sigue vos estando muy lejos. vas al número, también es bastante difícil que cambie. Con Si lo vos cual- fueras Lustó estarías tranquilo. Sí, de hecho Lustó salió a hablar hace minutos. Igual si sale a hablar es porque algún tema hay también, pero salió a decir el escrutinio definitivo va a ratificar que tengo la banca. Yo creo que eso va a ser así y que básicamente el escrutinio definitivo va a terminar validando una buena tarea del escrutinio provisorio, que es no generando ningún cambio ni en el color de ningún distrito ni en ninguna banca de las que está en juego. Así que ¿Qué es la norma también? Hay que decirlo es en la lo que Argentina. sucede siempre y creo que te refleja también lo sólido y lo seguro que es el sistema electoral argentino, tanto en el procedimiento para el escrutinio definitivo, que es el que comanda la justicia electoral, como el procedimiento del escrutinio provisorio, que es el que comanda la DINE, dependiente del Poder Ejecutivo. Las elecciones argentinas funcionan, siempre funcionan bien, son seguras, son confiables, y esta no fue la excepción. El gobierno viene operando desde que ganó la Libertad Avanza. El domingo viene operando que en esta elección debió estar más arriba, que le hicieron trampa, que en verdad, creo que hasta Milei públicamente, porque hubo un movimiento en redes, pero creo que hasta Milei lo dijo públicamente, que tendría que haber sacado 10 puntos más, porque dicen que, al igual que en 2023 hubo fraude, ustedes no sé si saben, la Libertad Avanza, Milei está convencido que en 2023 en el balotaje sacó 65%. Pero si está convencido, supuestamente están todos eso era por la convencidos, boleta de papel y ahora de la boleta partidaria y ahora es con boleta única. ¿Por qué no ahora tiene también? ningún sentido, lo único es dañar la confiabilidad del sistema electoral argentino, claramente, y para mí, Todo el tiempo. empezar a calentar la olla para el 2027. Sí, sí, sin es duda. típico de las Mirando lo que pasó con típico Trump, de las ultraderechas. también en Estados Sí. Unidos. Sí, sí, es Aparte, típico. Esto lo otra agrego cosa, yo. Si sacaste 65 puntos en 2023, ya, relativizo Sí, el buen perdiste resultado de 30 sacar puntos. 40, Claro. 40 en esta. Tal cual. Sí, pero Total. buscarle algún tipo Sí, de sí, lógica sí. no Quería tiene mayor agregar sentido. que ayer hubo, no sé si vieron una charla y que sus nombres volvieron a sonar en estos días, lo de Manuel Álvarez Agis, Matías y Matías Culfas, Culfas. estuvieron juntos en una charla. José Nathanson los había mencionado como posibles referentes económicos del peronismo, digamos, amistosos para el círculo rojo o para los mercados. Y ayer, provocador me parece, Álvarez Agis dijo que el peronismo debería nombrar una especie de Sturzenegger propio, Sí. alguien que hablara de modernización del ¿De Estado. qué reformas habría que hacer? A Claro, eso qué se reformas refería, habría que hacer, y mencionó a Lustó Sí. como que podía Como ser alguien esa posible. persona. Yo ahí, y con todo el respeto que tengo por Emanuel Álvarez Agis, que es una persona que creo que siempre es muy valioso escuchar y siempre tiene algo distinto para decir en una época en la cual en general todo el mundo repite lo mismo, me parece que la comparación con Sturzenegger es válida porque ni Lustó ni Sturzenegger tenían los papeles para hacer ese rol.
ni Lustó ni Sturzenegger es gente que conozca al dedillo cómo funciona un Estado para poder decir, che, miren, yo voy a ser el que diga cómo se tiene que reformar. Creo que hay gente mucho más valiosa en el peronismo y en lugares que no son el peronismo, pero que se los puede sumar a charlar y que conocen más cómo funciona el Estado, que creo que es la primera condición para decir qué es lo que no funciona, qué es lo que podés mejorar, qué es lo que sí. Porque Sturzenegger lo único que hizo fue en realidad pasar por todas las empresas con el cuaderno, anotar qué querían y después traducirlo. No necesitamos eso, necesitamos a alguien que conozca realmente de fondo los problemas que venimos a resolver. Sí coincido con la idea de que el peronismo necesita a alguien que diga hay que cambiar esto, esto no funciona, hay que cambiar, hay que romper, hay que deshacer, hay que mejorar. Porque tiene que ver con esta idea que venimos charlando toda la semana de que falta ese horizonte, ¿no? De que falta esa vitalidad incluso. Pero Lustó, que ha sido más opositor que la mayoría de la oposición, aunque también se sentó para habilitar el tratamiento de la ley de bases, puede tener otro rol, no me parece que ese sea el más adecuado. A mí, más allá de los nombres propios que en general me interesan poco, hay una discusión en el mundo de economistas que tiene que ver con lo que dijo Toto Caputo el martes en ese tuit de una oposición normal, que tiene que ver con pensar cuál es el modelo y el programa económico de esa oposición. Y a mí me parece problemático pensar, y no lo digo solo en términos de mi posición teórica, sino que me parece problemático pensar en un programa económico que se asemeje tanto a esta idea de país normal. Porque cuando hablan de un país normal, quieren normalizar y naturalizar lo que es realidad en muchos otros países de Latinoamérica, donde son países que se sustentan en sus actividades extractivistas y el resto de la población medio que se tiene que acomodar a eso con más o menos formalidad. A mí me parece problemático eso. Me parece problemático. Sí, son países más estables macroeconómicamente, suelen ser mucho más inestables en términos políticos, porque hay mucho malestar, porque no son países que son innovadores en términos de hacia dónde apuestan. Digo, no son Brasil buscando ser y potenciando la potencia industrial, o no son discusiones que dicen, bueno, lo que hay que hacer en Argentina es estos sectores y también ampliar un poco la concepción que tenemos del mercado de trabajo y quiénes son los laburantes y qué condiciones vamos a garantizar para esos laburantes. Yo tengo respeto por ambos, por Álvarez Agis y por Matías Culfas, los he leído, los conozco, está todo bien en términos profesionales, pero me parece que es bienvenida la discusión, pero no silenciando que muchas veces son modelos muy excluyentes y que cuando dice, bueno, en realidad se podían bajar los planes sociales y no hay ningún conflicto en la 9 de julio, no hay ningún conflicto en la 9 de julio porque tenés a Pato Bullrich que te baja la gendarmería y te caga palos. A mí eso no es un modelo de país que me interesa. Es todo un tema. Yo ayer los escuché y no estaba muy de acuerdo en muchas de las cosas que decían en el pase. Me parece que hay algo que el peronismo perdió en el contacto de un sector de la sociedad, que podríamos decir la clase media, que ve hoy al peronismo como esta cosa. Vos lo decías en el editorial, ¿no? Que antes la derecha era el caos, porque no podía gobernar, no podía controlar las distintas variables económicas, y hoy un poco ese rol quedó para el lado del peronismo, donde no puede ni controlar las variables políticas, no puede controlar las variables económicas, no puede controlar el mercado financiero. Entonces, me parece que la idea no es hacer un mileísmo light, que como decía ayer Diego Genú un poquito, sino, es cierto, uno habla de sentido común y uno dice, bueno, pero es el sentido común de la derecha. A ver, decir que no tiene que haber inflación, o que la inflación tiene que ser baja, que no debería haber déficit en la medida de lo posible, y tal vez mejor si hubiera superávit. No me parece que sea algo de derecha, sino algo que tiene cierta lógica, y me parece que la sociedad hoy ya vea el peronismo como que esas ideas las perdió. Yo concuerdo con ese diagnóstico. Lo que sí me parece criticable es esta idea de el pensamiento de la economía kirchnerista, a la cual además se lo simplifica muchísimo y se lo caricaturiza incluso desde dentro del propio espacio, es terraplanismo. Ahora, lo de Toto Caputo no. Pensar que un país del tamaño de la Argentina, con la potencia y la historia que tiene Argentina, se puede gobernar a carry trade, ¿no es terraplanismo?
Entonces pareciera que la racionalidad es ser de derecha y ser terraplanista es ser de izquierda, como sea, cuando en realidad lo que hay que buscar en todo caso es un sistema que funcione con las condiciones que hay ahora, que no son las del 2015 ni las del 2003, donde se pueda atender a la cuestión de la inflación sin que eso significa que la gente se cae de hambre, donde se pueda atender el tema del déficit o el superávit, pero entender que eso en realidad es una discusión secundaria y que lo primero que tenés que decidir es dónde vas a ubicar el nivel de gasto, porque vos podés tener déficit o superávit gastando el 10% del PBI, el 20% o el 40%. Lo que cambia es que si gastás el 10%, lo único que vas a bancar es a la policía para que caga tiros a los que protestan. Pero el problema es lo que dice... Perdón, pero una cuestión más técnica. No es superávit sí o superávit no, inflación sí o inflación no. Vos tenés que pensar un modelo de desarrollo para el país. Ese modelo puede ser con superávit. De hecho, si vos tenés una posición muy radicalizada en términos de la deuda externa, que es la gran discusión que se viene para los próximos años de la Argentina, probablemente necesites superávit fiscal. Ahora, el superávit fiscal lo vas a tener a costa de la licuación de las jubilaciones, la eliminación de un montón de programas sociales, la eliminación del programa Acompañar, digo, de una prestación a mujeres que están en una situación de violencia de género. A mí ese país no me interesa, y no es que a mí en términos personales, porque estoy sobreideologizada y creo que la economía tiene que funcionar con déficit y no me importa y emitan todos los pesos que sea. No, hay que ver cómo recomponés tus ingresos tributarios, que fueron muy arruinados en estos últimos 2 años, y no solo reducidos porque le bajan bienes personales, sino porque toda la economía está frenada. Entonces digo, hay que volver a tener discusiones en relación a cuál es el modelo de desarrollo, más allá de después las herramientas que usás de superávit, de déficit, de la reforma tributaria. Hay que hacer una reforma tributaria, hay que repensar el mercado laboral, hay que hacer un montón de cosas. El problema para mí de estos planteos es que son planteos que son demasiado market friendly. Y si vos te querés llevar tan bien con los mercados, después te va a pasar lo que le pasó a Alberto Fernández, y Culfas da cuenta de eso, que es que vos querés hacer un montón de cosas y los empresarios te dicen, no mamita, porque acá el empresariado vive de la teta del Estado, y lo saben todos los empresarios con sus subsidios o sus protecciones. Entonces es muy fácil después decir, sí, ¿sabés a quién tienen que recortar? Al eslabón más débil. Perfecto, es lo que termina pasando. A mí me parece que Néstor gobernó con el superávit, tenía superávit también en la balanza de comercio exterior, tenía de ministro a Lavagna, tenía a Pratgay, tenía a Redrado, tenía a Ocaña, tenía a Pichetto. Sí. Algunas de esas experiencias no salieron bien, también hay que decirlo. Y estuvo en default un montón de años con el mercado financiero cerrado. Ahora el escenario es distinto porque el default todavía no está y probablemente tengamos que enfrentar esa discusión en el planteo de un país y del desarrollo de un país. Digo, Néstor pudo hacer un montón de esas cosas sentándose a la mesa de negociación con un default, que es la mejor manera de negociar porque el otro piensa que no le vas a pagar. No estamos en esa situación todavía. Digo, hay cuestiones que tienen que ver con el contexto que vos enfrentás. Nielsen era el que gestionaba la deuda, el tema de la deuda. Sí, también un tipo hoy de es derecho. embajador. Sí. Pero, a ver, no es una cuestión de no incluir a nadie de derecha. El tema es que si tenés una conducción clara que dice el futuro del país es hacia acá, totalmente. Y eso implica tomar medidas más simpáticas y otras menos simpáticas, pero con un sentido, es una cosa. La otra es empezar a conceder en discusiones sobre el sentido de las cosas para que la gente piense directamente que, por ejemplo, tener... vamos a poner un caso que salió ayer. Levantaron todas las regulaciones para los medicamentos importados, porque dicen, confiamos en que ya los van a revisar antes de mandarlos para acá. Y ayer alguien destacaba como la FDA, que sería el ANMAT de Estados Unidos, no sé si tenemos ahí el tweet, la FDA, que es como la ANMAT de Estados Unidos, que sí va a hacer inspecciones a los países a los que les compra medicamentos antes de aceptar esos medicamentos, descubrió pájaros volando, lagartos arrastrándose, gatos en un depósito de remedios en la India, que es de donde se importan estos medicamentos. Entonces... en un país que tuvo casi 100 muertos por fentanilo, ¿eh? En un país donde lo hablamos en abstracto. Mandar un equipo de la ANMAT a la India a hacer estos controles, ¿sale plata? Sí. ¿Te impacta en el déficit? Sí. Pero la verdad es que esa plata sí hay que gastarla. Y después, ayer yo veía, no vi entero, pero vi fragmentos que decían, bueno, no te podés pelear con Mercado Libre, porque a Galperín escriba cosas de racista o de forro en Twitter. Es cierto, pero decir que 100 millones de dólares por año, que van a exenciones impositivas para Mercado Libre,
serían mucho más útiles para el país si se repartieran entre empresas que todavía no hicieron el camino que Mercado Libre ya hizo y que ya gana 1.000, 1.300, 1.500 sin esa ayuda del Estado. No es pelearte con Mercado Libre, es no ayudar a que Galperín se compre otra mansión. Porque la verdad es que no le hace una diferencia al balance de Mercado Libre a esta altura, después de haber crecido con mucha ayuda durante los gobiernos kirchneristas, esos 100 palos. Bueno, también pasa eso, que si vos cuestionás un poquitito de la ganancia de los empresarios, ya estás cuestionando la propiedad privada. Y del otro lado, podés decir, vamos a cortarle el 50% a los salarios y las jubilaciones y no estás cuestionando la propiedad privada. Ahí es donde me parece que ceder, decir, en esto tenés razón, pero muchas veces lo que hace es terminar alejándote del centro de la discusión. No, pero a mí me parece totalmente lógico que el peronismo represente, o sea, hay dos maneras de gobernar, para los grupos económicos o para los trabajadores. Bueno, bárbaro, el peronismo gobierna para los trabajadores. Dentro de esa lógica, dentro de ese norte que tiene que estar toda la propuesta del peronismo, me parece que entra también decir, no vamos a tener inflación y vamos a bajar esta inflación del 2%, Sí, podemos tener superávit, sin duda. podemos tener las cuentas ordenadas y que todo eso forme parte del mensaje permanente que tenga el que sea candidato o referente económico, que es esa propuesta, que sea Sí. Álvarez Agis o alguien, del peronismo, como para que la gente se quite, porque me parece que de todos los años del gobierno del kirchnerismo, qué sé yo, como que quedó una imagen distorsionada de que es la inflación, es piquete, es el dólar subiendo todo el tiempo, el cepo al dólar, bueno, de alguna manera hay corrupción, de alguna manera hay que buscar destrabar ese tema, porque si no le va a costar muchísimo ganar el peronismo. Pero de la misma manera que también tiene que destrabar ese diálogo con el sector de la agroindustria, que tiene que destrabar ese diálogo con el sector de la minería, que tiene que destrabar ese diálogo con el sector de la economía del conocimiento. Mencionábamos recién a Mercado Libre como la empresa central. Pero, por ejemplo, otro ejemplo, esta otra empresa, la de Migoya, ¿cómo se llama? Globant. Creció muchísimo durante el kirchnerismo y gracias al kirchnerismo. Fue Cristina a inaugurarle oficinas y todo. Ahora están quebrando. Están quebrando y es un unicornio, es una empresa global. Bueno, obviamente que hay que establecer ese diálogo. El único matiz que yo pongo es, no puede ser una condición establecer ese diálogo, dejar los principios en la puerta de la oficina donde vayas a discutir, digamos, ¿no? No, es Bueno, que yo dicho veo, eso, está Álvarez Murano participando ¿Del chat? vía mensajes, que te está apoyando a vos, Cande. Ah, mira, gracias, Claro, Adrián. puede sonar que se derechiza Sí. el peronismo al decir estas cosas. Yo entiendo que es de un sentido común. Es cierto, dice el sentido común de la derecha. Bueno, no sé. Al mismo tiempo, en la política podés decir cualquier cosa. No sé, vamos a hacer la reforma agraria, si querés. Sí, no sé si la reforma agraria hoy en día sería lo más interesante para la O Argentina. otra cosa. Pero no por la reforma agraria, sí. Vos tenés que manejar el comercio exterior. Digo, Argentina no tiene ni balanzas en los puertos. Hay discusiones que son muy de base y que vos para poder plantearlas, a lo que voy en términos de economía política y de que justamente vos vas a tocar intereses, bueno, para mí la posición desde donde te tenés que parar es de una posición más radicalizada hacia los mercados. Porque si no terminás siendo el títere de los mercados o terminás queriendo hacer un montón de cosas y alberteándola, ¿no? Vos la querés hacer pero no podés, la querés hacer pero no podés, la querés hacer pero te sale un Duna diciendo somos todos Vicentín y no la haces. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo de la inflación, yo estoy de acuerdo con el superávit fiscal. De hecho, Álvarez Agis está muy a favor de una reforma tributaria, digo, lo he escuchado hablar sobre el tema, digo, habla de repensar cómo transformar los ingresos tributarios en la Argentina, pero para mí hay un problema en cuanto vos querés implementar políticas de ese sentido, que es que te tenés que parar enfrente de los mercados para asegurarle a las mayorías que vas a mantener un superávit fiscal, que no vas a tener inflación. ¿Cómo no vas a tener inflación? Bueno, no sé, en Santa Fe hay una empresa pública de alimentos. ¿Le compite al resto de los alimentos? No. ¿Marca una referencia? Bueno, puede ser una semilla. Perfecto, pensémoslo. Porque si no, todas las herramientas, no es que quedás muy limitado a la narrativa de la derecha, que es lo único que importa es el superávit fiscal y que baje la inflación. Bueno, perfecto, ¿cómo llegamos a eso? Ah, no, pero empresa pública, ¿cómo vas a hacer una empresa pública? ¿Qué sos comunista? Bueno, decime como quieras, yo quiero resolver el tema de la inflación. Tal ejemplo antes de dar la pelota a los otros. Lula hizo un acuerdo con la derecha. Lula, desde antes de asumir la primera presidencia de Lula, él en esa
candidatura, a diferencia de las dos anteriores que había perdido, él firma una carta donde dice que va a continuar con alguna de las políticas de Cardoso. Lula hace un paso a la ortodoxia al principio de su historia como presidente, digamos, ¿no? Y puso en el Banco Central uno de JP Morgan, ya que está tan de moda el JP Morgan. Como Néstor había puesto en su momento, ¿te acuerdas esa vez que Néstor fue en el 7-8 y dijo, ¿qué quieren? ¿Que lo ponga el flaco Kunkel en el Banco Central? Pero no es lo mismo perdón, es lo último que voy a decir, porque no es mi intención monopolizar, pero no es lo mismo de dónde partía Brasil o dónde parte México, por ejemplo, con Sheinbaum. Yo estuve en México y me decían, no, ahora estamos avanzando en las jubilaciones a las mujeres que... ¿y de qué edad? No, de 60 a 65. Y nosotros hicimos eso en 2007. ¿Se entiende? Entonces digo, es más difícil porque Argentina tiene otros pisos de garantía que ahora están destruyendo, pero que si vos querés avanzar más, y bueno, va a ser más difícil. Digo, Brasil logró sacar la desnutrición infantil. De eso estamos hablando cuando hablamos de que Argentina efectivamente estaba en otra posición. El problema es que estos planteos de país normal nos quieren llevar a esa latinoamericanización en el mal sentido. Sí, yo creo que ahí, y con esto si quieren redondeo, porque además faltan unos números que trajo Fero y que está bueno para pasar en el final del programa. Creo que las dos cosas son ciertas al mismo tiempo y creo que el secreto está en encontrar una forma de radicalizarse que no te aísle. Porque es cierto, mientras el sentido común esté en manos de la derecha, cualquier cosa que se aleje del sentido común te achica en vez de agrandarte. Creo que por eso, en vez de pensar en los instrumentos que le resultan efectivos a la derecha, hay que pensar en nuevos instrumentos que resulten efectivos para, desde una postura más nacional, popular, inclusiva, en favor de las personas, de los trabajadores, se pueda tener una relación seria con el mercado, una relación seria con los grandes empresarios y demás, sin tener que estar dejando las banderas o las premisas más importantes de lado. No es fácil. Si fuera fácil ya lo habría hecho alguien. Pero las experiencias que vemos como virtuosas, Néstor, Lula, incluso la Cristina que se recupera después de la derrota de 2008, hicieron un poco eso. Se endurecían mucho en algunas batallas, mientras en otras buscaban cierto margen de maniobra. Fero, nos trajiste algunos datos que empiezan a trasladar a lo que es el post-elecciones, ¿no? Sí, traje datos que por ahí no les van a gustar. Datos son datos. No les van a gustar tanto, sí, son datos con cierto margen de subjetividad porque se trata de encuestas, relevamientos de opinión pública. En este caso tiene que ver con rankings. A mí siempre me gustaron las listas desde que leía la revista Rolling Stone. Y, sí. ¿No, Johnny? Me encanta. Y en este caso, bueno, traemos ranking de traje de presidentes en Sudamérica, traje de ministros dentro del gobierno, la imagen de Javier Milei y, si nos queda tiempo, también algo más relacionado a la ciudad de Buenos Aires. Pero la primera que quería mostrar es la que hizo, todas las hizo la consultora CB, que es de Christian Boutier, que fue la consultora que es la que más se aproximó a los resultados que finalmente dio la elección del 26 de octubre, que todos veíamos que iba para un lado. Bueno, Christian Boutier con CB Consultora le pegó, fue la que más se aproximó. Y bueno, ahora presenta esta encuesta que tiene que ver con la imagen de los presidentes. Justo recién hablaban de Lula da Silva. Bueno, Ignacio Lula da Silva es el presidente con mejor imagen positiva y mejor diferencial. Estamos hablando de una imagen positiva de casi el 49%, 48.8%, y una negativa de casi el 50%. Y creció respecto del mes anterior. Javier Milei es el segundo en este ranking con una imagen positiva de casi el 46% y una negativa de casi el 51%, y a la vez es el que más creció entre meses, creció 3 puntos, medía su positiva 42.5 y ahora en octubre crece, lo cual, bueno, habla de una consolidación postelectoral de un Milei que hoy por hoy, obviamente esto cambia semana a semana, es imposible aventurarlo, pero a diferencia de lo que podíamos pensar hace un par de semanas o meses, bueno, ¿quién dice no se encamina a aspirar a ganar las elecciones presidenciales 2027? Después vienen Yamandu Orsi, el uruguayo, Gabriel Boric, el chileno, Daniel Noboa, Ecuador. Estos son los que mejor imagen tienen, ¿no? Tenemos también la placa de la imagen del presidente Milei propiamente dicha, que es la número 2.
si la tienen por ahí, compañeros, para que la vean quienes nos están siguiendo por YouTube. Y acá tenemos la descomposición, de alguna manera, la anatomía de este contraste de imagen positiva y negativa de Javier Milei. Para los consultados que fueron a través de vía online, cerca de 14.000 consultados, Javier Milei tiene una imagen muy buena del 30,2 y una muy mala del 26,6. Y una mala repartida con el 24,4. Es decir que, bueno, hay un montón de gente, 3 cada 10 que le parece que es muy buena y casi 3 cada 10 también que le parece que la imagen o la gestión de Milei es muy mala. Y hay una curiosidad con, un dato interesante con el tema de los ministros. Para ustedes, ¿quién es el ministro con mejor imagen de este gobierno? Antes de que me pongan la placa, chicos, vamos a hacer esta consulta. Para mí es bastante obvio. A vos te lo dije ayer. El ministro con mejor... Ministra, ¿no? Por supuesto. Guillermo Francos. Para mí, considerando el resultado electoral, no tengo duda que Patricia Bullrich. Sí, yo también diría Bullrich. Dolor país. Cunio Libarona. No. Johnny sabe, pero está tirando para darle un poquito. Pero bueno, vamos por vos, Cande, faltás vos. A ver, tirá. No, adhiero a la tesis de Mati. Sí, claramente. La tesis ganadora. Placa 3, por favor. La tesis ganadora. Por algo son periodistas. Es Patricia Bullrich, la y Luis ministra. Petri, se ve que convocan los disfraces. Gustan. No, está bien porque son los dos que fueron a elecciones y los dos ganadores de cada uno de sus distritos, está bien. Exactamente, Mati, exactamente, pareciera que va por ahí la mano. Me sorprende a mí lo de Guillermo Francos, en el puesto 3. Hay que ver si ahora, después de que pasen estos días que es Halloween, quizás Petri sube un par de puntitos, ¿no? Es un momento del año para brillar. Sí, ¿No? vamos a ver Ministro de Defensa y Cosplay. ¿De qué se disfraza? ¿De qué se disfrazará? No lo sé. No. ¿Barrendero de un portaaviones? A ver, el 10 de diciembre se tiene que disfrazar de diputado porque va a ser diputado de la Nación. ¿Te gustó? Como Lilia, ¿no? Que se disfraza de diputada. Cosplayer de diputado. Igual quiero decirte algo. Si no me equivoco, Patricia Bullrich durante todos estos 2 años encabezó este ranking de la ministra Incluso con se mejor imagen del encabezaba gobierno. durante el gobierno de Macri también. Bullrich Sí. es una persona que por algún motivo que yo no me logro explicar, mantiene una popularidad Incluso impresionante. sacó más votos que eso, el 50%. Exactamente, Sí. tiene una imagen positiva del 47,7 y una negativa del 51,3. Y acá me parece, hay un dato muy relevante. Esto es total nacional, igual imagino que en Ciudad de Buenos Aires debe ser mayor la aprobación. Claro. Exactamente, esto es nacional, seguramente en Buenos Aires crece. Lo que me parece que es preponderante también para que Patricia Bullrich esté en el primera en el ranking es que prácticamente no tiene desconocimiento, que es la barrita gris para quienes nos están siguiendo por YouTube. El resto ya empieza con una barra de desconocimiento importante y claro, Patricia Bullrich, por la cantidad de años que lleva en la primera plana de la política nacional, por su habilidad para estar siempre en las primeras páginas y por su participación activa en temas polémicos como la represión, prácticamente la conoce todo el mundo, no hay quien no la conozca. ¿Podemos bajar para ver quiénes son los de peor imagen, los ministros de peor imagen? Esto sí que no lo sé. A ver. Que Caputo tenga 40 ya es una cosa que no sé. Sí, claro, el cuarto es Luis Caputo, el quinto es Sturzenegger, ya ahí el diferencial entre lo negativo preponderante y lo positivo es mayor. Empieza también un desconocimiento bastante grande, por ejemplo, para mí, llamativamente, Sturzenegger tiene un 20% de desconocimiento. Bueno, bajamos a los peores y el que peor imagen tiene y también tiene un gran desconocimiento es el ministro de Salud, Mario Lugones, con 100 muertos por el fentanilo encima, ¿no? Eso más otros escándalos que todos giran en torno a las áreas que él conduce. Sí, Andis, ANMAT, discapacidad, PAMI. Garrahan, PAMI, Reprocan, ya esta la tiro es micro, pero Reprocan. A mí lo que me sorprende es que haya un 23% de argentinos que no sepa quién es Cunio Libarona. Sí, estaba mirando y te iba a decir exactamente eso. Deben ser los más jóvenes, me Te iba a parece, decir. ¿no? Pueden ser los más jóvenes, pueden ser, qué sé yo, la verdad es que tampoco, sí, creo que Cunio Libarona es un personaje conocido para los sobreinformados y para los que veíamos a Mauro Viale. En los 90 era un personaje mucho más del Vox Populi. En los 90. Los que tenemos canas en la barba, sí, ya sabemos quién es Julio Sí, Libarona hace ¿estás hablando muchos de mí? años. Exactamente. No, estoy hablando de varios de acá. Pero bueno, de los 3 con peor imagen del gabinete hay uno que ya no está, ¿no? Que es Gerardo Huertein. No ganó la promoción. Que no ganó, claro, que ya descendió, ¿no? En el medio están podés hacer chistes sobre Sandra eso. Petovero, Cunio Libarona, Sturzenegger
Si les interesa, no sé cómo estamos de tiempo. Tenemos 2 minutos más. ¿Sí? ¿Querés que sigamos? Sigamos, claro. Bueno, con esta Acelera, listita- dale, poné la quinta, poné quinta y vamos. Dale, bueno, que estoy medio lento, decís. No, digo Puede porque ser, quedan puede 2 ser, minutos. es la edad, es la rosubastatina Vos sabés que yo en te quiero sangre. mucho, Fera. Vos sabés que yo te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Gracias. Vos veniste un poco ansioso. Placa 04 es la imagen de Jorge Macri. Apa, upa. Jorge Macri, que ayer participó de esta reunión y, a diferencia de lo que fue el TDUM de mayo, obtuvo un abrazo, una palmadita Un gran abrazo. ¿Viste que pega Milei en la espalda? Te faja. a lo Sergio Massa. Sí, pero más. ¿Viste? Sí, es bastante violento. Te da para... unas palmaditas que, bueno, demuestra su cariño así, me da la sensación a mí, Sí. Javier Milei. No, y aparte a mí lo que me decían en Rosada es no quieren que se parezca al Macri mano blanda, me dijeron a mí. Claro. Viste que Macri Le daba manito con asco. A lo, sí. a lo señor Burns. Sí. Eso lo dijiste Me vos. sorprende igual muchísimo 49% de imagen positiva para Jorge Macri. Sí, le da si nos guiamos por esta encuesta que fue consultada sobre 530 casos online entre el 18 y el 22 de octubre, le puede dar una esperanza para 2027 a Podría. Jorge Macri, que ayer a la tarde decíamos que parecía todo encaminado para que Patricia Bullrich sea la próxima jefa de gobierno, si es que ella lo quiere. Pero tiene una muy buena de 19% y una muy mala del 17%, una buena del 30% y una mala del 30%, muy parejo. Entonces la total positiva es del 49,6 y la total negativa es del 48,1. Y la última es la de los ministros. Y acá sí vamos a ver un altísimo desconocimiento de prácticamente todos los ministros De la Ciudad de Buenos de la Aires. Ciudad de Buenos Aires. Está bien, yo hay algunos que no los conozco. Sí, así que yo también, imagínate. la verdad que sí. Y fíjate que, de hecho, el que mejor imagen tiene Sí. es Fernán Quiroz, con toda la pandemia a cuestas. La arrastra de ese momento. Arrastra ese momento y tiene un desconocimiento del 30%, prácticamente la misma proporción que lo positivo y lo negativo. Tiene un positivo del 38, un negativo del 31 y un desconocimiento del 30. Después viene Hernando Lombardi, otro que está hace un montón en, Sí. la arena pública. Sí. Lo recordamos de éxitos como La Alianza. Y después ya vienen personas que para la mayoría de la gente son desconocidos. La ministra de Cultura, Gabriela Ricardes, que no sé por qué tiene... Bueno, está ahí porque tiene un Es que 53% de O desconocimiento. sea, no son los mejores, son los menos, ¿no? Porque ya tienen Ya un son los diferencial menos. muy negativo. Sí, sí, ya después nombres que prácticamente nadie va a conocer. Creo que el mejor éxito de Gabriela Ricardes es tener hace 2 años y medio la obra Cyrano con el Puma Goiti en cartel, que es realmente un éxito. Bien, muy bien. San Martín, ¿no? Ahora no está en el San Martín, Ahora no ahora está. creo que está fuera de cartel, pero estuvo 2 años y medio en San Martín, después en el Alvear, y realmente fue un éxito. Creo que es lo único que se le conoce a Gabriela Ricardes. Recomendaciones teatrales con Fernando Soriano llegando al final de esta ¿Viste? semana. Te hablo de Sí. todo, ¿no? Multifacético. Ahí Lustó acaba de confirmar que cerró el escrutinio, ¿no? Cerró el Sí, 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 escrutinio, ahí acaba confirmado, de- entonces. Sí, y un poco un pase factura de contra los libertarios que estuvieron agitando Más todos vale. estos días. Bueno, celebrando que finalmente conserva su banca. Muy bien, nosotros celebramos que finalmente se acerca el fin de semana. Vamos cerrando el pase con esto. Quédense igual que viene Verdades Afiladas y toda la continuidad durante la tape del destarde, o durante la tarde del destape, así estoy. Nosotros nos reencontramos el lunes que viene a las 10 de la mañana con Roberto Navarro, acá lo confirmó hace un rato, después de dedicarse unos días a un par de novedades que seguramente el lunes comente, o eso espero. El lunes a las 10 entonces nos encontramos acá. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias a todos. Chau, chau. La información precisa es poder. El Destape 1070. Radio y punto. El